Bueno, en el norte de la provincia, particularmente en el departamento San Martín, hay dos situaciones críticas. Una es el agua y otra es el tema del combustible, que uno dirá que tiene que ver, porque sabemos que es una zona desde donde se extraen hidrocarburos, pero que, bueno, en estas situaciones tan particulares que vive la Argentina, donde empezamos a escuchar que las estaciones de servicio les empieza a faltar combustible, hay todo digamos, un mar de fondo que llega hasta las economías regionales, en este caso el departamento de San Martín, que puede tener un impacto con una refinería que podría paralizar sus actividades, con el impacto laboral que esto puede tener en un departamento con, digamos, una fuerte situación social incómoda. Pero también, junto con esto, el tema del agua. Empezó de nuevo, Aguas del Norte, hace un día o dos, anunció que el agua del dique Itiyuro no va a estar apta para consumo, entonces empezó a repartir agua en camiones en la ciudad de Tartagal y en algunas otras zonas del departamento de San Martín, y que, bueno, esto es una situación crítica, muy preocupante. Por eso estamos para charlar de todo esto con el senador Manuel Pailer, es el senador del departamento de San Martín, quien nos va a permitir ilustrarnos de un poco de toda esta situación. Gracias por estar aquí, como siempre, senador. Favor, gracias a usted y a la teleaudiencia, todos muy buenas noches. Bueno, empecemos por el agua. Sí. ¿Qué está pasando? Bueno, el agua nosotros sabemos que es una situación crítica, no de ahora, desde hace muchísimos años. El tema principal fue la falta de inversión. Yo me acuerdo cuando en el año 2009 yo era diputado y se anunció, ¿no es cierto?, una nueva empresa privatizada donde iba a invertir 100 millones en ese tiempo, ¿no?, 100 millones de pesos por año, y al cabo de 10 años, hasta el año 2019, iba a haber una inversión de 1.000 millones de pesos. Eso no se cumplió, no se hizo. Bueno, la población en el departamento de San Martín, no solamente en Tartagal, fue creciendo. Es decir, creo que Tartagal es una de las ciudades que demográficamente más creció en la provincia y en el país, o sea que eso fue acrecentando la necesidad, ¿no es cierto?, del agua. En el departamento de San Martín, el agua, el 80% lo estaba cubriendo aguas de superficie, ¿no es cierto?, aguas superficiales, que son las aguas que se juntan en el río, vienen del río Caraparí y en el dique Itiyuro. Nosotros sabemos que es un dique que ya ha cumplido su función, está colmatado, o sea que es muy poca la reserva que puede tener este líquido, ¿no es cierto?, de agua, este dique, y se ha hecho una represa. Primeramente fue en forma natural que se hizo, ¿no es cierto? Bueno, después se la acondicionó, se trabajó, que es el dique El Limón, que es pegado, ¿no es cierto?, paralelo ahí, que es donde se está reservando agua. Pero eso es completamente insuficiente, y además a esta época, que hasta en la época que vamos del año no hemos tenido prácticamente lluvia, el dique está en su mínimo nivel, y han salido las imágenes, ¿no es cierto?, que son de público conocimiento, sí, sí, y donde es muy escasa la cantidad de agua y por supuesto no es apta para el consumo, ¿no es cierto? Sí para los servicios sanitarios, es decir, para el lavado, para el uso de agua, pero no para el consumo. Sí, por supuesto, en un cuadro de emergencia, ¿no es cierto?, Aguas del Norte reparte, hay 40 camiones que están trabajando, pero se ha hablado, ¿no es cierto? Yo estuve reunido con el presidente de Aguas del Norte, con el presidente del ente regulador, que mañana vamos a tener una nueva reunión en el ente, también así con el gerente, con el presidente del directorio y con el gerente de la empresa Aguas del Norte, pero estos 40 camiones son insuficientes, y los municipios que más problemas tienen son aquellos que dependen directamente del agua del Itiyuro. ¿Qué son cuáles? Aguaray, en parte, General Mosconi y Tartagal, que son los municipios con mayor cantidad de habitantes, ¿no es cierto? Porque Salvador Massa tiene pozos y ellos tienen solucionado su problema. Vallivian tiene sus pozos, que con eso les alcanza también. Lo mismo Embarcación, tiene sus pozos, y aparte hay una toma ahí en la quena con una planta potabilizadora, con un acueducto que le lleva agua hasta la localidad de Embarcación. Bueno, y por ejemplo, Coronel Cornejo, Campamento Vespucio y la parte, digamos,
cercana ahí a Campamento Vespucio del municipio de General Mosconi, reciben el agua del Aguay, que es una de las mejores aguas, pero el Aguay tiene un problema de infraestructura y sobre todo en el transporte del agua, o sea que el acueducto tiene varias falencias y pérdidas que casualmente hoy estuve hablando, están trabajando activamente para reparar esa parte. Ahora, senador, escuchándolo, discúlpeme, en este caso, digamos, la solución para el tema de Tartagal y todo lo demás, lo que tiene dependencia casi absoluta del dique Tilluro, va a depender de las lluvias. Bueno, sí, por supuesto, la lluvia se está trabajando desde hace 2 años en pozos, ¿no es cierto? Se han producido pozos. Por ejemplo, en Tartagal, el primer pozo que fue uno que se hizo ahí al lado del río, que le provee agua al hospital, pero además han puesto un cargadero para cargar los camiones, y el exceso de agua, porque un pozo que da muchos metros de agua, esos son repartidos, son puestos en el sistema, para que sea, ¿no es cierto?, para el resto de la población. Hay un pozo que está en barrio Tomás Rián, que está funcionando, y un pozo ahí a pocas cuadras del río, ¿no es cierto?, en el barrio Fátima, en Tartagal, que también están trabajando. Se están haciendo pozos en la línea que va por la ruta 86, ¿no es cierto?, que va a Tartagal Tonono, donde hay un acueducto donde está pinchado por todos lados, se pierde casi el 40% del agua. Hay un pozo en el kilómetro 6, otro pozo que lamentablemente ha caído, hay una situación medio rara ahí con la empresa, se vuelve a llamar a licitación ese pozo. Hay un pozo en el kilómetro 29 y un pozo que se está haciendo en el kilómetro 14. Con eso se piensa cubrir todas las comunidades, ¿no es cierto?, que llegan desde Tartagal a Tonono, que corresponden a la ruta 86. Y bueno, en Tartagal también, ¿no es cierto?, se está trabajando en Yacuy, donde se han hecho 3 pozos y hay uno que se está haciendo todavía. Eso alivia la situación. Y eso provee agua al sistema. Lo que falta todavía terminar la obra del acueducto de Yacuy y hay una planta de reserva en Villa Güeme, que eso ya solucionaría el problema del agua. Pero como te digo, los pozos todavía no se han realizado todos, están en vías, ¿no es cierto?, de solucionarse en Aguaray. Hay un pozo que próximamente en 10 días se está inaugurando, ya se hizo uno, se está poniendo en funcionamiento, y hay programado hacer otro pozo más en Aguaray. Entonces, si nosotros tenemos que Salvador Massa, Aguaray, van a estar autos abastecidos, ¿no es cierto?, con el agua de los pozos, nos vamos a liberar de la ruta 81 de las comunidades, ya quedaría solamente Tartagal y Mosconi con agua. Y se está haciendo una obra importante que ya se anunció y se está haciendo, ¿no es cierto?, que es el compactamiento del piso y el alteo de 2 metros en el dique El Limón. O sea que ahí ya tendríamos una reserva, hablé con los técnicos, de aproximadamente 6 meses. Bueno, eso es importante, un alivio y saber sobre todo para la época que se viene. Lo que pasa es que ahora tenemos en estos momentos altísimas temperaturas en Tartagal, no nada que ver con lo que estamos acá en Salta, y eso te acrecienta el consumo de agua. Bueno, lo escuchaba hablar al principio de aquella promesa de inversiones que no se hicieron, y le pregunto, ¿qué pasó, digamos, en esto? ¿Qué quedó del Fondo de Reparación Histórica tan polémico? Ese polémico Fondo de Reparación Histórica que terminó desapareciendo y que las obras no aparecieron. Yo le llamé Fondo de Corrupción Histórica. Claro, bueno, ahí estaban previstas obras para solucionar. Sí, muchísimas obras, las cuales el Fondo de Reparación o de Corrupción Histórica, yo creo que se habrán realizado el 60% de las obras, pero muchas veces eran obras pequeñas, ¿no es cierto? Yo visito, si bien no es mi departamento, pero yo me recuerdo estar voy a Morillo siempre, ¿no es cierto?, que voy a asistir en las comunidades, y hay unas comunidades, 92, y La Corzuela, antes de llegar al límite con Formosa, ¿no es cierto?, que es Capitán Pajet. Bueno, haber hecho un centro de salud, ¿no es cierto?, que nunca se habilitó, han hecho el edificio, ¿no es cierto?, y lamentablemente, tengo que decir, vivían los animales, los chivos vivían ahí, y ya le habían comido la puerta, las manijas, todo. O sea, se han hecho muchas obras pequeñas, todo, pero obras importantes de envergadura, la verdad que no se hicieron a media, no se terminaron o directamente no se hicieron. Y se pagaron. Se pagaron, que es lo peor, ¿no? No sé si se pagaron o figura que se han pagado. Yo creo que eso está... Porque a usted le dice el Fondo de Corrupción Histórica, claro. y yo le suelo decir también el Fondo de Desaparición Histórica. Empeñaron a la provincia en $400 millones, que vinieron, lo especificaron, se hizo un negocio, ahí se puso un depósito, la verdad que fue una cosa, un manejo todo, donde no pudimos tener la participación que nosotros pedíamos los diputados. Yo me acuerdo que el primer... ¿No los dejaron de investigar? ¿Qué pasó en ese momento? No nos dejaron, conformaron una comisión con 2 o 3 diputados, creo que no había ninguno de San Martín, estaba el senador de San Martín, el senador de Orán y el senador, no sé si de Santa Victoria, del departamento de Rivadavia,
pero bueno, no se llegó a nada. Y la justicia, bueno, tampoco, bien, gracias. Nosotros hemos tenido durísimas peleas, me acuerdo en ese tiempo yo fui legislador del 2007 al 2011, y bueno, yo creo que eso sirvió para que quien tuvo a cargo de eso ocupara un alto cargo a nivel nacional, ¿no? Sí, sí, claro. Senador nacional. Para eso fue. Hablamos de Rodolfo Urtubey, digamos, para eso sirvió el Fondo de Reparación Histórica. ¿Qué está pasando con las refinerías, que hay con esta crisis que puede golpear laboralmente muy fuerte, ¿no? Sí, no solamente laboralmente. Nosotros sabemos que desde el año 92 que se privatizó YPF, bueno, todavía se siguen pagando las consecuencias. No se llevó otro, o se planteó, digamos, bueno, vamos a cerrar esta fuente y no se la vamos a privatizar, pero vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Le dieron una indemnización que duró pocos meses, ¿no es cierto? La gente se la gastó todo, después no ha quedado prácticamente nada. Y esta no sé si recuerda que esta planta, ¿no es cierto?, que pertenecía, ¿no es cierto?, al Estado, creo que tenía un valor de 50 millones de dólares. Se le hicieron reparaciones y se la amplió por valor de 150 millones de dólares, o sea, 3 veces más, y prácticamente la terminaron regalando. Y bueno, y las empresas privadas no vienen a hacer acción social, ni a contención, ni les interesa, ¿no es cierto?, cómo está. Y hoy por hoy, ¿no es cierto?, que creo que tiene algo así cerca de 250 empleados directamente en la planta, pero hay una serie de empresas subsidiarias que trabajan para esta empresa Refinor, que hay otros 250, son 500 empleados, que no son 500 empleados, son 500 familias, sí, que son la mayoría entre Tartagal, Aguaray, pero del departamento San Martín. Hay un bajo... ¿Y el problema cuál es? Ha bajado la cantidad, ¿no es cierto?, la producción que tenemos en los yacimientos del norte, si bien son mayormente gasíferos que petroleros, pero ha bajado muchísimo la producción y se está cerrando la compra de gas a Bolivia, ¿no es cierto?, que ellos nos enviaban el mayor porcentaje de gas que venía de Bolivia, y hoy por hoy la empresa ha licenciado a la gente, mandó el comunicado a los gremios, todo. Yo ayer tuve una reunión con los gremios y presenté un proyecto, ¿no es cierto?, de declaración para que los legisladores nacionales... ¿Han licenciado a cuántos empleados o a todos? A los empleados de la fábrica. ¿A todos? Casi todos, porque quedan los turnos, ¿no es cierto?, para hacer las guardias, sí. Pero la planta está paralizada, es decir, no está trabajando. Venía trabajando un 50% y ahora ha dejado de trabajar. Por supuesto que es un hecho más que preocupante, porque lo que nosotros, otrora el departamento rico de General San Martín, ¿cuántos años aportó, ¿no es cierto?, en gas y petróleo, sí, claro, al país, ¿no es cierto? Y bueno, desde el año 92 que venimos menos, aparte no se han hecho inversiones, ¿no es cierto? Y bueno, los pozos de petróleo han venido disminuyendo, sí, ¿no es cierto? Y bueno, hoy la producción es prácticamente nula, las empresas han migrado todas, están todas trabajando en el sur, se le ha dado importancia solamente a Vaca Muerta y nosotros hemos quedado prácticamente sin nada. Porque contrastamos en dos noticias, esto que está pasando en Tartagal y lo que se dice vamos a exportar gas a Chile, ¿no? Sí, y va a haber, ¿no es cierto?, autonomía, no le compramos más nada a Bolivia, entonces nos cierran la puerta de ingreso de gas, ¿no es cierto?, y petróleo, que nosotros podemos refinar. Senador, como siempre, le agradezco mucho haber venido y contarnos. Muchas gracias. Ojalá hubiéramos podido venir a hablar de temas mucho más lindos, ¿no es cierto? Ojalá podamos hacerlo en algún momento. Podamos hacerlo en algún momento. Las puertas están abiertas para cuando son lamentables, ¿no es cierto?, para quienes vivimos en el norte. Las puertas de este programa están abiertas para cuando tenga esas noticias que son tan necesarias también. Ojalá, le agradezco. Gracias, senador. A ustedes. En el próximo bloque estamos hablando del caso La Ciénaga, que está cumpliendo hoy, 4 de octubre, 12 años, sin que el tema esté resuelto y está inmerso en una rara nebulosa. Ya volvemos.